Dios les bendiga a todos, hermanos. Seguimos nuestro devocional, nuestra lectura diaria. Estamos mirando en el día de hoy la receta del profeta, nuestro devocional. En Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, vamos así mismo a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. La gloria y la honra sea para tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque siempre estás dispuesto, Señor, a proveer a nuestras vidas, no solamente de una manera física, sino también espiritual, emocional, psicológica. Y por eso te agradecemos, Señor, cosas que a veces pasamos por alto, Padre, pero las haces diariamente. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas a través de esta lectura, de este devocional de esta mañana. Padre, que bendigas a todo hermano y cada hermana que se una con nosotros. Habla en una manera especial para la gloria y la honra de tu nombre. Y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí que, hermanos, estuvimos hablando de la señora, como ya le dije la vez pasada, ¿verdad? De una mujer. Eh, el nombre de ella exactamente, pues, no está compartido, solamente la conocemos como la mujer tsunamita. Entonces, pues ella se da cuenta de que Eliseo era un hombre de Dios, de modo que entonces ella preparó dentro de su hogar una habitación para que él utilizara cada vez que estuviera en la ciudad. Eso se llamaba, hermano, hospitalidad. ¿Ok? Bien importante esta parte. Y ella hizo esto por su bondad y porque sintió que había una necesidad. No era por motivos egoístas ni nada de esos. Pero sin embargo, luego su generosidad sería también recompensada mucho más allá de los sueños que ella pudo haber tenido. Am, y una preguntita reflexionando en lo que es lo que hizo ella en la hospitalidad. Y sabemos, hermano, que en el año 2023 la hospitalidad a veces puede ser un poco cuestionable. ¿Cuántas personas invita usted a su hogar? Cuando están dentro de su hogar, ¿cómo les trata? ¿Busca usted crear un ambiente dentro de su hogar que sea un ambiente de bienvenida hacia la gente o no? Podemos ver acá que la oración de Eliseo y su método para resucitar al muchacho, ¿verdad? Hijo de la señora, el hijo de la mujer sunamita, el muchacho muerto, muestra el cuidado personal de Dios para la gente que sufre. También debemos de entender, hermano, que es importante también que expresemos nuestra preocupación genuina por los demás cuando llevamos el mensaje de Dios. No debemos de, hermano, andar compartiendo la palabra de Dios haciendo esto, ¿verdad? Muchas veces la gente quiere juzgar y hablar del infierno y usar eso como una técnica, una táctica para que la gente venga a los caminos del Señor, hermano. Y tenemos que ver que sí, Dios es fuego consumidor, pero Dios también es amor. Vamos a hablar del amor de Dios, hermanos, y permitir a la gente que ellos puedan por sí mismas entender, ¿verdad?, quién verdaderamente es Dios. Así que cuando dice el capítulo 4 versículo 40, dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Eso lo que significa, hermanos, en ese versículo es que esa comida era venenosa. Pueden haber sido quizás verduras o hierbas silvestres venenosas que habían sido mezcladas con plantas comestibles. Hermanos, hay, como creo que todos saben, cuando uno va a ver lo que son las plantas silvestres, hay literalmente algunas que usted las puede agarrar así mismo y se las puede meter en su boca. Y algunas veces están junto al ladito de otras que usted no las puede comer. Y la diferencia para identificarla, hermanos, es algo bien pequeñito, bien minúsculo. Puede ser que tenga un ladito más en una hoja o la manera que crezca. Así que luego venimos entonces a la lectura de hoy, hablando aquí lo que pasa con Naamán. No son tantos versículos, vamos a leer la historia para que la escuchemos de principio a fin. Dice así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice, Naamán, general del, del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas, armas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán, su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen estas cartas, a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó el rey de Israel, había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Así que podemos ver aquí, hermanos, que en aquellos momentos lo que era la lepra, la lepra era considerada como lo que es el SIDA. Bueno, como lo que era el SIDA. Hoy día el SIDA es tratado con medicamentos, ¿verdad? Y no puede ser sanado, pero la persona, aunque sea, puede vivir más que lo que vivía hace años atrás. Los que se acuerdan cuando salió el SIDA, pues hermanos, la gente que le daban SIDA prácticamente le tenía miedo, ¿verdad? Y se les echaba a un lado la manera que le trataban en la sociedad porque, ay, me va a dar SIDA a mí también, sin entender verdaderamente cómo era que funcionaba el SIDA. Era una de las enfermedades más temidas de la época, la lepra, y muchas veces extremadamente contagiosa también, y en muchos casos era incurable. En su peor forma, la lepra llevaba a la muerte. Muchos leprosos eran forzados a salir de las ciudades a campos de cuarentena. Así que, hermanos, literalmente tenían que irse y los leprosos estaban con los leprosos. Y aunque, hermano, tenían que dejar su familia, su comunidad, tenían que alejarse totalmente. Y ya que Naamán todavía conservaba su puesto, probablemente tenía una forma leve de la enfermedad o quizá estaba aún en las primeras etapas. Pero en cualquier caso, se entiende que su vida sería trágicamente acortada por su enfermedad. Y en ese momento, hermano, Siria era el vecino de Israel al noroeste, pero las dos naciones rara vez estuvieron en términos amigables. Y bajo el gobierno de David, del rey David, Siria pagó lo que fue un tributo a Israel. Y en los días de Eliseo, Siria estaba creciendo en poder y condujo incursiones frecuentes en Israel tratando de frustrar al pueblo y traer confusión política. Los israelitas a menudo eran llevados cautivos a Siria luego de las incursiones exitosas de estos. ¿Y para qué es importante saber esto? Para lo próximo, que la sierva de Naamán era una israelita, aunque estaba con Naamán, y ella fue secuestrada de su casa y de su familia. Irónicamente, la única esperanza para Naamán de ser curado venía del mismo lugar que hemos dicho que habían problemas, venía de Israel. La fe de la pequeña y la petición de Naamán contrastan con la terquedad del rey de Israel. Un líder poderoso, ¿verdad? Siria buscó al Dios de Israel. Cuando va y viene y se rasga el rey pensando como que él, ¿verdad? Él era el que tenía el poder que le esperaban.
pero no era él, sino era el Dios de Israel. Cuando viene entonces y dice que en este momento se buscó lo que fue el líder de la poderosa Siria, buscó lo que fue el Dios de Israel. Entonces el propio rey de Israel pues no pudo hacer nada. No conocemos el nombre de la niña, ni tampoco mucho de ella, pero sí sus breves palabras, hermanos, que ella comparte a su señora, trajeron sanidad y fe en Dios a un poderoso capitán sirio. Dios la había colocado allí con un propósito y ella fue fiel. Ella estuvo dispuesta a escuchar, hermanos, el hecho de que había una necesidad y ella sabía cómo saciar esa necesidad. Nosotros a veces escuchamos que hay necesidades en nuestros alrededores y a veces no compartimos, ¿verdad? Vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por las hermanas, vamos a compartir, ¿verdad? Esos momentos de necesidad con otras personas para que oremos todos. Y mire dónde usted reflexiona, amado, dónde le ha puesto Dios a usted. ¿Qué puede hacer usted por las personas que le rodean? No importa si su posición es una posición de alto rango o una posición humilde, ¿verdad? Nunca sabemos, hermanos, quién puede prestarnos atención al mensaje que compartimos. Namán, un gran héroe, estaba acostumbrado a recibir respeto y se sintió agraviado cuando Eliseo lo trató como a una persona común, como hombre de orgullo, ¿verdad? Que era este hombre, nada más esperaba un trato preferencial. El bañarse en un gran río era una cosa, pero el Jordán era pequeño y una palabrita, hermanos, si no sé si sabían eso, que en ese momento el Jordán era un lugar sucio también. Lavarse en el Jordán, pensó Naamán, era indigno de un hombre de su jerarquía, pero tuvo que humillarse. Fue una decisión, pero él tuvo que humillarse y obedecer los mandatos de Eliseo para poder sanarse. Y así mismo, hermano, podemos aprender nosotros mismos que la obediencia a Dios comienza con la humildad y debemos de creer que su camino es mejor que el nuestro. Quizás no entendamos su manera de trabajar, pero al obedecerlo humildemente vamos a recibir las bendiciones. Y tenemos que recordar algunas cositas de esta historia, hermano. Número uno, los caminos de Dios son mejores. Número dos, Dios quiere más nuestra obediencia que cualquier otra cosa. Y número tres, Dios puede utilizar cualquier cosa para alcanzar sus propósitos. Así que vamos, hermanos, asimismo a permitirle a Dios que Él obre en nuestras vidas, aunque no tenga lógica lo que se nos está pidiendo. No es la lógica de nosotros, hermanos, es entender el poder de Dios, que todo lo puede y que para Él nada es imposible. Así que Dios les bendiga. Vamos asimismo a orar y a pedirle a Dios, hermanos, que todas estas lecciones que estamos estudiando, ¿verdad? De la palabra de Dios, hermanos, que no sean solamente historias, porque que usted conozca historias es una cosa, ya eso le haría una persona de conocimiento sobre historias, pero que podamos entender que el Dios de la historia, la esencia, la sustancia, es el poder de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe y el Dios que está en todo lugar. Ese es el Dios que le servimos. Amado Dios, gracias, Padre, porque entendemos, Señor, tu grandeza, Padre, y tu poderío. Padre, y entendemos que no hay problema grande, no hay problema suficientemente inigualable, Señor, a tu poder y a tu habilidad y a tu potestad. Te pedimos, Padre, que te muevas en nuestras vidas de una gran manera. Padre, y que nos ayudes a poder, como hizo la niña, Padre, poder abrir nuestras bocas para compartir palabras de bendición a las personas que rodean nuestras vidas. Para la gloria y honra de tu nombre pedimos estas cosas, mi Cristo. Danos la valentía, danos la palabra y ayúdanos, Espíritu Santo, a poder compartir y a poder usar nuestra vida como edificación para otros. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.